Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. ¿A que no sabéis dónde estoy? Pues estoy en la ribera del río Manzanares, porque hemos venido a dar un paseíto por el borde de, por la orilla del río Manzanares, a la altura del pueblo del Pardo, muy cerquita de Madrid. Simplemente pues para que veáis lo que es la senda fluvial, que bueno, lo que hemos visto hasta ahora es muy bonito. Nosotros le hemos empezado en el puente del Pardo, que está justo en la subida al Cristo del Pardo, y vamos a llegar hasta el parking de Somontes. Después veremos el Palacio del Pardo, haremos la segunda parte de la senda hasta la presa y finalmente subiremos al Cristo del Pardo para ver la iglesia y el atardecer. Así que vamos allá. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Mira los patitos. Bueno, aquí el río cambia el curso, se ensancha y ahora no sé por dónde vamos a seguir. Creo que hay un caminito por ahí a la izquierda que va subiendo, así que vamos para allá. Bueno, pues ahora hemos vuelto a bajar a la orillita del río, que ya hay senda otra vez y que me gusta muchísimo más. Y mirad, esto es como si fuera un embarcadero, pero sin barcas. Y nada, vamos a seguir, a ver. Vamos por un caminito pegado al río, pero que es muy estrechito. Pero bueno, yo con tener el río al lado ya soy feliz, me encanta. Pues es que he oído saltar algo al agua y lo estoy mirando, pero no veo qué ha sido lo que ha saltado. ¿Qué tal, Jenny? ¿Te está gustando el paseíto? Sí. Bueno, como veis, seguimos por un caminito muy estrecho y con un poquito de desnivel. Hombre, esto para bicis, carritos y tal lo veo un poco complicado, pero siempre se puede ir por la senda que hay arriba, que es una pista. Bueno, aquí ya no vemos el río porque está todo lleno de juncos, está por allí detrás, pero claro, no se le ve. Y el camino pues cada vez es más estrechito y más irregular, pero bueno, vamos a intentar, si no se corta antes, llegar hasta el puente que vemos a lo lejos, así que vamos a seguir. Aquí ya se ha despejado la vista y ya vemos el río otra vez. Bueno, pues ya vemos el puente, que es un puente ferroviario, por ahí ha pasado el tren hace un momentito, que es el que va a la estación del norte. Y luego aquí, a la izquierda, tenemos un pinar, que es por donde va la pista ancha. Pero a nosotros nos gusta más el caminito estrecho, así que seguimos por aquí. Ahí está pasando el tren, ¿lo veis? Bueno, pues ya estamos junto al puente o al viaducto por donde pasa el tren, que ya os lo he enseñado hace un momento. Y yo creo que ya, pues llegados a este punto, vamos a dar la vuelta, porque ahora hay que desandar todo lo que hemos andado. Pues aquí estamos justo debajo del viaducto. Aquí está. Y mirad los patitos. ¡Ay, qué monos! ¡Uy, me encantan! Pues ahora ya por aquí subimos a la pista que es más ancha y ya volvemos hacia el pueblo. Al otro lado del viaducto, un poquito más adelante, ya empieza la zona donde están las mesitas para picnic, el área recreativa y todo eso. Y claro, por supuesto, pues ya hay más gente. Así que nos vamos a ir de aquí
Y aquí es donde está el parking de Somontes, que aquí podéis venir a aparcar aquí y hacerlo a la inversa, ir desde aquí hasta el pueblo del Pardo. La ruta siempre va a ser lineal, porque claro, hay que volver al coche. Así que nada, nosotros vamos a dar la vuelta y vamos a empezar el regreso. Deciros que hasta aquí, desde el puente del Pardo, que sube al Cristo del Pardo, hay 3,5 kilómetros. Así que ahora vamos a volver, serán otros 3,5 kilómetros, o sea que en total 7 kilómetros. Bueno, ahora vamos por el tramo de senda, que como veis es una pista mucho más uniforme, no tiene ninguna dificultad y por aquí pues puede ir cualquiera realmente, no hay limitación ni para personas con movilidad reducida, ni bici, ni cochecito, ni nada. O sea que esta es mucho más apta para todos. Lo que pasa es que el río pues se ve un poquito más lejos, le tenemos ahí abajo, no sé si llegáis a verlo porque con el claroscuro del sol no se ve, pero está ahí, justo donde los juncos ahí. Y nosotros vamos a bajar por aquí otra vez a la senda junto al río, que nos gusta más y hay menos gente. Si tenéis perritos, por aquí disfrutan, vamos, como enanos. Bueno, pues ya estamos llegando al pueblo, ya estamos entrando en el pueblo del Pardo. Esta es la avenida del Padre Cipriano. Por si venís, pues ya sabéis que esta avenida es la que transcurre al lado de la senda fluvial y al lado del río Manzanares. Y bueno, estas casitas pues son las típicas de la arquitectura de aquí, del Pardo. Bueno, ya estamos de regreso en el punto de donde partimos, que es el puente que está en la subida al Cristo del Pardo. O sea, aquí a la izquierda. Ahora vamos a subir por esta calle, porque el edificio que se ve enfrente ya es parte del Palacio del Pardo y queremos visitarlo. Así que vamos para allá. Y ahora hemos venido a ver el Palacio del Pardo, que lo tengo aquí detrás. Este palacio fue donde vivió durante los 40 años que estuvo en el gobierno Francisco Franco. Yo lo vi cuando era pequeñita, pues yo creo que al poco de morir él, y me acuerdo que era muy curioso porque todavía tenía pues los muebles que habían usado y estaban hasta incluso rayados por los niños, por los nietos y tal, pero ahora me imagino que ya estará, bueno, totalmente cambiado. Y además ahora va a haber un acto oficial, con lo cual me imagino que estará mucho más arreglado. Hoy no, va a ser pues un día la semana que viene, va a estar cerrado por acto oficial. Así que estará ya súper arregladísimo, pero bueno, vamos a verlo, que hace mucho que no lo vemos, a ver cómo está. Y bueno, deciros que esto antiguamente era un pabellón de caza y después el emperador Carlos V fue el que lo remodeló y lo dejó pues como lo podemos ver en la actualidad. Y ahora os voy a enseñar los jardines, porque los jardines son también muy bonitos y además no hay nadie, con lo cual es una gozada. Esta es la entrada al público, normalmente para adultos son 9 euros, también hay tarifas reducidas y lo que hemos leído es que los domingos y los miércoles a partir de las 3 de la tarde es gratis, así que vamos a ver si es verdad. Ya estamos dentro del palacio, pero solamente dejan sacar fotos y vídeos aquí, en este patio. En el resto está prohibido, así que esto es todo lo que os puedo enseñar. La visita ya la hemos hecho, como os decía, pues claro, ya no se ve lo que yo vi en su día, que se veía pues como más un ambiente de que había vivido gente, una familia, tal, con hasta las paredes pintadas con bolígrafo, ahora ya no, claro. Pero bueno, está muy interesante la visita, hay muchos tapices de Goya, así que aunque solo sea por eso ya merece la pena. Y está muy bien, ha merecido mucho la pena. Efectivamente es gratis los miércoles y los domingos de 3 a 6 y la última entrada es a las 5, ¿vale? Si queréis venir, pues ya lo sabéis. Esta es la carretera del Cristo del Pardo, por aquí se sube y luego vendremos porque queremos ver desde ahí el atardecer, que creo que es muy bonito. Y ahora vamos a ir por esta sendita pegada al río
hasta el embalse del Pardo, que está como hemos visto en Google Maps, que está como a 48 minutos. Así que vamos para allá. Y esta ruta va también al lado del río, que bueno, he visto que daríamos menos vueltas si fuéramos poco campo a través, no justo por el borde del río, pero es que a mí me gusta más ir viéndolo. Y por ahí enfrente parece que va otro caminito también. Bueno, en este cartel pone Azuz del Pardo y vemos que hay pues como una pequeña represa. En este cartel pone que el Azuz del Pardo ha generado dos grandes impactos sobre el equilibrio medioambiental, que por una parte detiene el lago y convierte el río en un pequeño lago y por otra forma una barrera infranqueable para los peces. Una rampa ha sido construida con un aliviadero que garantiza la circulación de los peces hacia sus lugares de reproducción y la reducción del remanso. Aquí tenemos como un mirador, un balconcito para ver el río. Y aquí ya fuera de lo que es la represa pues va mucho más tranquilito, vamos, casi parado. Mirad lo que hemos encontrado. Aquí enfrente hay una playita. O sea, que esto lo vamos a llamar el Pardo Beach. Está curiosa. Yo no sé en verano si realmente te puedes bañar. Pues si te puedes bañar estará llena de gente, supongo. Habrá que venir en verano. Después de la cuesta hemos salido aquí, a este caminito. El río sigue yendo aquí a nuestra izquierda. Y en el otro lado se ve un camino que debe ser la verdad más bonito. Está rodeado de una valla de madera y yo creo que debe estar más bonito. Aquí ya hace un recoveco el camino. Vamos a cruzar el río. Parece. Vamos a ver. Pues no es que cruzamos el río, es que el río hace una forma rara, que hace como un recoveco, una curva. Y vamos siguiendo también el curso del río, seguimos por el lado izquierdo, pero hemos hecho, ya os digo, que parecía que estábamos cruzando el río. Aquí ya el río se ve como más ancho y más caudaloso, sí, más bonito. Ya nos vamos acercando al embalse, a la presa, porque lo he visto puesto de las dos maneras. Mirad qué tronco tan chulo, ¿eh? Aquí encontramos un puente para cruzar el Manzanares, así que vamos a cruzarlo. Nosotros venimos del puente de los Capuchinos, que son 2 kilómetros, y ahora hay que ir hacia el final de la senda, aquí a la izquierda. Es la pasarela peatonal de Mingorrubio. Está pensada para resistir las sueltas periódicas de agua de la presa, por eso su baja altura y los materiales metálicos que han usado. Es inundable y permite plantearse un itinerario circular peatonal desde el núcleo urbano del Pardo. Bueno, vamos a cruzar el puente, que me hace ilusión. Aquí está mucho más bonito, ¿eh? Ya estamos al otro lado del puente y ahora vamos a seguir a la izquierda hacia donde pone final de senda. Si siguiéramos a la derecha, llegaríamos otra vez al pueblo haciendo la ruta circular. Bueno, pues hemos decidido que vamos a seguir por el otro lado del río después de haber cruzado, en lugar de retroceder, porque por aquí también se va. Así que vamos al final de la senda, pero por este lado. Bueno, aquí hay muchísimos árboles de estos que están huecos. ¿Escucháis? Ya se oye el agua, o sea que tenemos que estar muy cerquita de la presa. Vamos a seguir. Bueno, pues hemos llegado a la presa. Yo me he quedado chafada porque había visto fotos de un embalse muy bonito y claro, esto no, esto es simplemente la presa. Por ese agujero que veis ahí sale el agua, que es la que va al río. Claro, el embalse tiene que estar al otro lado, pero no se puede llegar por aquí porque está todo vallado. Todo vallado. Bueno, Diony ha ido de expedición a sacar un buen plano frontal del agujero con agua y creí que se caía, pero no, ya está volviendo. Aquí se forma una lagunilla con el agua arrojada por los desagües de Chorro Hueco
y regula las aportaciones del caudal del río Manzanares, garantizando condiciones ambientales satisfactorias, y lamina las avenidas de agua para minimizar inundaciones en la capital. Regresamos ya hacia el pueblo. Esa es la casita del príncipe. Aquí hay que pedir cita previa para poder visitarla. Y ahora ya subimos al Cristo del Pardo para ver el atardecer. Ahora hemos subido hasta la iglesia del Cristo del Pardo, que está aquí. Es una iglesia que la llevan los padres capuchinos. Y ahora vamos a entrar para ver el Cristo, que es una imagen muy bonita. Y esto me ha llamado la atención porque la verdad es que yo no me acordaba, yo aquí he venido pero de pequeña y no me acordaba, que está esta fuente que pone agua del Santísimo Cristo del Pardo. Por detrás hay unas escaleritas y se puede subir para verlo más de cerca. Por esta zona del Cristo del Pardo, un poquito más arriba donde están los restaurantes, también hay caminitos para pasear, que están genial, están genial. Están justo al lado de la valla, ya de la zona protegida, pero están muy bien para pasear. Esta zona ya está vallada, son ya los Montes del Pardo, ya el área protegida, y por aquí suele haber gamos, suele haber ciervos, pero bueno, hay que tener suerte para verlos. Yo desde luego otras veces que he venido sí los he visto, pero hoy de momento no vemos. Estarán ya cenando para irse a la cama. Fijaos que he visto desde aquí, de las torres, las 4 torres. Mirad qué luna tan bonita. Es que claro, no le hace justicia el vídeo, pero tiene una luz que yo cuando la he visto digo, jolín, si parece una lámpara. Está preciosa, preciosa. Aquí coincidimos con José Luis, fotógrafo profesional que nos contó que había trabajado para el National Geographic. Estaba haciendo fotos de las torres según anochecía. Al final os pongo el timelapse hecho con ellas. Bueno, aquí junto al río Manzanares y a los preciosos patitos nos despedimos y damos por finalizado el vídeo de hoy. Y la verdad es que merece mucho la pena, sobre todo si sale un día como el de hoy. Maravilloso, un sol espléndido, nada de frío y bueno, que ha estado súper bien. Así que si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y recomendárselo a vuestros amigos, que seguro que les va a gustar. Pues nada más, hasta la próxima escapadita. Gracias. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.